Hola chicos, en este video vamos a poder hacer este texto con este doble borde y además con este reflejo en la parte de en medio. Y bueno, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo nuevo, el cual tiene que ser de 600 por 337 píxeles. Vamos a nombrarlo como texto con doble borde. Bien. Y lo que vamos a hacer primeramente es añadir el texto. Vamos a tipear, y bueno, yo estoy utilizando esta fuente que se llama Back to Black, la cual pueden descargar de forma gratuita. Vamos a seleccionar nuestro documento con control A y vamos a alinear horizontal y verticalmente. Bien, control D para deseleccionar. Y vamos a ir a sus opciones de fusión en el panel de capas y vamos a añadir un trazo y también una sombra paralela. El trazo debe ser de 14 píxeles. Bien, el color debe ser de este mismo que está aquí en su pantalla. Bien, presionamos OK, añadimos una sombra paralela. Drop Shadow tiene que ser en modo fusión luz suave, 40% de opacidad, 60 de distancia, 60 de tamaño y presionamos OK. Bien, eso es todo por la primera capa. Vamos a duplicar esta misma capa, vamos a llamarla como Jesús 2. Bien, vamos a sus opciones de fusión, vamos a quitar la sombra paralela y en la parte del trazo vamos a cambiar su valor en tamaño a 10 píxeles. Vamos a cambiar el color a blanco y ahí lo tenemos. Presionamos también aquí en degradado para añadir el reflejo. Vamos a seleccionar el tipo de degradado, seleccionamos el segundo. Puede ser que no aparezca en este color en tu Photoshop, pero para cambiar el color vamos a hacerlo directamente aquí y aquí cambiamos esto hasta un 30%. Bien, presionamos OK, cambiamos aquí el estilo a reflejado o reflected y vamos a cambiar su ángulo a 120. Bien, 120. Lo tenemos. Vamos a cambiar su opacidad al 40% y presionamos OK. Bien, es todo por esa capa. Ahora vamos a añadir un fondo. Para eso nos vamos a ir a un banco de imágenes gratuito que me gusta mucho, que se llama unsplash.com. Aquí podemos encontrar imágenes gratuitas muy buenas y de calidad. Vamos a buscar algo que sea referente a nubes. Sí. Bien, vamos a clicar nuevamente Sky y vamos a esperar que se creen las imágenes. Bien, buscamos nuestra imagen. Ok, aquí la tenemos, hacemos zoom para obtener una mejor resolución y copiamos. Vamos a nuestro Photoshop y vamos a pegarla directamente. Control P. Yo voy a convertir esta capa en objeto inteligente para mantener su calidad y presionamos Control T para hacer esto más pequeñito. Presionando Shift, recuerden siempre, para no perder la proporción de la imagen. Transformamos muy bien y que ocupe todo el alto de nuestro documento. Presionamos OK para aplicar la transformación y ya finalmente voy a añadir una capa de niveles, ajuste, que sea de niveles. Voy a colocar aquí 20 en este valor y 245 en este. Y bueno, pues ahí está el resultado.
Espero que les haya gustado, que les haya servido. Sobre todo, no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar las notificaciones y nos vemos en un próximo video.